Muy buenas noches, comunidad. Gracias por recibirme otra vez en este rincón donde las historias no siempre tienen explicación. Me llamo Joaquín y soy originario de las faldas del Barranco de la Loma, Chihuahua. Trabajo como velador en una empresa de grúas y además cuido a veces el taller de mi primo Carlos cuando ellos adelantan urgencias en la carretera. Esto que voy a contarles ocurrió hace poco más de un año, en una madrugada húmeda que todavía me despierta con la garganta seca. Era cerca de las 3 de la mañana, la luna estaba cubierta y la corriente del arroyo bajaba con fuerza después de la tormenta. Sentí el aire frío lleno de tierra mojada y un olor a humo viejo que venía de la fogata de unos vecinos. Las luces amarillas de la avenida se reflejaban en el agua como ojos parpadeantes. Cuando bajé por la vereda al puente para revisar unas luces fundidas del alumbrado, escuché algo que no sabía explicar. Un chasquido repetido como si alguien tocara la baranda por fuera, y luego, debajo, un sonido húmedo como de algo que intenta salir de la corriente. No puedo decir que buscaba aventura, vine porque me pagan por cuidar. Pero aquello no era normal, no era basura, no era animal que conozco y por eso lo cuento ahora. Si estás escuchando desde la soledad de una calle, recuerda que a veces lo que hay bajo tus pies guarda historias que vuelven. Caminé entonces por la senda que lleva al puente del arroyo de la Loma, la baranda oxidada crujía bajo mis manos y el viento traía hojas pegadas como pequeñas sombras que golpeaban mi cara. Vi a don Mateo parado con su taxi a mitad de camino, fumando bajo la lluvia que ya había parado. Él se acercó porque la luz del poste estaba apagada. En la distancia la corriente cantaba. Era un murmullo fuerte y metálico que parecía arrastrar cadenas. Olí barro, aceite y un dulzor extraño como de metal viejo. La noche olía a algo más, a algo que conozco cuando la mina retumba. Me preparé para cruzar, pero entonces algo en el agua se movió contra la corriente y emergió como una figura encorvada. Primero pensé que era una bolsa o un tronco, luego vi que tenía como un bulto que se desprendía y un brillo pálido que no era de ojos normales. Me acerqué sin querer, temblando de frío y de miedo. Don Mateo dijo: «Joaquín, no te acerques tanto, mira de aquí». Yo respondí: «No lo entiendo, parece una persona y no debería estar ahí». Don Mateo murmuró: «Cuando la corriente devuelve cosas, no siempre son cosas». Yo pregunté: «¿Qué quiere decir eso? ¿Has visto algo así antes?» Don Mateo negó con la cabeza: «Sí, pero no tan cerca, en el túnel del viejo puente, hace años». Yo insistí: «¿Y qué se hizo en aquel entonces?» Don Mateo explicó: «La gente lo dejó, algunos llamaron a la grúa para que sacara la basura. Mi suegra dijo que había que rezar y echar sal. Yo tomé aire. ¿Y funcionó?» Don Mateo respiró como si llevara peso. «No lo sé, pero recuerdo que después la corriente trajo monedas viejas y una mano sin dueño». La escena estuvo cargada de sonidos, un metal distante que crujía, el agua rompiendo en las piedras, el susurro de hojas y el motor lejano de una camioneta. La figura alzó algo que parecía una cabeza cubierta de lodo y pelo pegado, y entonces la noche se volvió muy larga. Momento de tensión 1. Me quedé paralizado al oír un golpe seco que venía desde abajo. La sensación fue como si el barranco cerrara la garganta. Oí respiraciones que no eran mías, un chasquido de uñas en la baranda y el latido de mi propio corazón como tambor en los oídos. El aire se hizo espeso, con un olor a pescado y a hierro que me pegó a la piel. Por un instante pensé en correr, en subir la cuesta y dejar todo, pero la curiosidad me clavó al sitio. Vi la mano emerger de la corriente. Era pálida, delgada, con uñas largas y sucias y una moneda oscura entre los dedos. No supe si gritar o rezar. La mano que apareció no estaba sola. La figura se incorporó lo suficiente para que la cara, aunque borrosa por el barro, mostrara algo que no era humano. Tenía un contorno demasiado estrecho, una frente que se prolongaba y ojos más grandes de lo que debía. La piel colgaba y el pelo le caía pegado. Un olor a algas y a algo podrido llenó la noche y la humedad me caló los huesos. No podía moverme, las palabras se me rompían en la boca como cristales.
De pronto, alguien a la lejanía soltó un perro, un ladrido agudo que rompió la tensión. No fue suficiente. Salimos corriendo por la vereda, resbalando en barro. Don Mateo me empujó hacia su taxi, me subí y todavía sentía que la figura nos miraba desde la orilla. En la calle Luis, el mecánico del taller de la esquina nos esperaba con linterna y una expresión de sorpresa que se convirtió en gravedad cuando escuchó lo que contábamos. Luis dijo, si el arroyo devolvió algo así, hay que avisar al encargado del ayuntamiento o a la policía. Yo le respondí, no quiero que esto se convierta en historia de noticiero, tengo miedo. Luis me miró el agua y dijo, hay reglas, Joaquín, en estas zonas no se pasa de noche en lluvia. Sentí que algo se quedó pegado a mi piel, una sensación como si mi sombra hubiera quedado en la baranda. Después de esa noche, hablé con más vecinos. Rosa, la vecina de la fogata, contó que su abuelo siempre decía que el barranco guarda lo que la mina suelta y que a veces devuelve cosas viejas que no entienden. Enrique, un amigo que trabaja en la mina, mencionó rumores sobre túneles que comunican con el arroyo. La comunidad empezó a susurrar sobre monedas que aparecían y perros que lloraban en las noches de lluvia. Esa primera historia me dejó una herida que no cerró. Mi historia personal me pesa y la comparto porque necesito poner orden en lo que me pasó. Nací en la loma. Mi infancia olía a tierra mojada y a pan recién hecho en la cocina de mi madre. A los 8 años acompañaba a mi abuelo al río para pescar y aprendí a escuchar el agua como se escucha a una persona. Mis primeros trabajos fueron lavar piezas en el taller de mi tío, sentir el metal frío en las manos y aprender a reconocer el olor del aceite. Estudié poco pero aprendí de la noche, cómo leer una llovizna, cuando una tormenta viene con trueno de mina, cuando una sombra es animal o algo más. Perdí a mi padre cuando tenía 15 años en un derrumbe cerca de la mina, y desde entonces la noche me parece un lugar donde los muertos y las cosas se confunden. Ser velador me dio una excusa para quedarme despierto y vigilar lo que otros ignoran. Guardo un recuerdo sensorial fuerte de mi madre frotando mis manos con alcohol cuando llegaba cubierto de barro. Esa memoria me hace volver al puente cada vez que me llaman, aunque por dentro quiera evitarlo. Esta parte de mi vida me conecta con lo que ocurrió en el barranco, porque en ambos casos hay una frontera entre lo que pertenece y lo que la corriente devuelve. Relato 2. Todo cambió una semana después en el rancho de la familia de Ana, la abuela que vive a la sombra de la vieja mina en el Cerro de San Miguel. Me llamaron porque la niña del rancho, Lucía, contó que escuchaba golpecitos bajo el suelo y que había encontrado una moneda oxidada junto al pozo. Fui con Carlos y con Miguel, el velador del taller que ahora es mi amigo. Al llegar, la noche olía a mezquite quemado y a café frío. La casa de adobe crujía y las tablas del piso tenían agujeros por donde se colaba el aire como dedos. Desde la cocina se sentía el calor de la lumbre, pero también un frío que parecía venir de abajo. Ana nos recibió con su voz raspada y nos miró sin sorprenderse, como si esto fuera cotidiano. Nos condujo al patio donde la niña señaló una losa medio suelta. Al moverla, de abajo salió un sonido que nadie podía explicar, un martilleo rítmico como si alguien golpeara desde un túnel. La abuela dijo palabras que yo no entendí del todo, pero que sonaron como advertencia. No los mires mientras salen. Ana dijo, mi madre me enseñó a no mirar cuando el suelo golpea. Lucía preguntó, pero abuela, ¿y si quieren jugar? Ana respondió, no son juguetes, niña, son viejas cosas que regresan con hambre. Carlos comentó, quizás sean duendes, aquí dicen que se llevan cosas y las devuelven. Extrañas. Yo pregunté a Ana, ¿qué hacemos entonces? ¿Dejamos la losa así? Ana miró la luna. Pon una moneda y una vela y cántale como si fuese un ser querido. No los enfrentes. Lucía susurró, tengo miedo de que se lleven mi muñeca. Miguel añadió, si algo sale, no la toquen, esperen a que se calme. La escena se llenó de sensaciones. Al tocar la losa, sentí polvo en la nariz, un sabor metálico en la lengua, como si la tierra hubiera conservado hierro. Las vigas crujieron y un olor a humedad surgió del pozo. Vi cómo la niña apretaba la muñeca y cómo la abuela encendía una vela. Su mano temblaba, pero sus ojos estaban firmes. Momento de tensión 2.
La noche del rancho se volvió un reloj detenido cuando la losa tembló bajo nuestras manos. Empezaron golpes profundos como martillos de hierro, la tierra vibró y se levantó un olor a hongo y plata. La niña quedó inmóvil, su respiración era un hilo fino, y el silencio después de cada golpe pesó más que el ruido. Nos acercamos y una figura pequeña asomó por la rendija. No era un niño, ni un animal. Tenía proporciones erradas, piernas cortas y cabeza grande, la piel cubierta de polvo blanco. Cuando intentó salir más, unas uñas rasparon la madera y un sonido agudo me recorrió la columna vertebral. Ana estaba pálida pero serena, murmuró algo que sonó a rezo y la figura retrocedió. Entre las piedras del pozo apareció una moneda negra y oxidada como si la hubiera devuelto. La abuela tomó la moneda con una pinza, la frotó contra su delantal y la arrojó al fuego. La moneda se volvió roja y explotó con un chasquido leve. Esa explosión dejó un olor a metal quemado que nos llenó la boca de sabor a cobre. La niña lloró y luego, como si una cuerda invisible se hubiera cortado, empezó a reír. Ana nos miró y dijo, «A veces solo devuelven recuerdos rotos». Insertar aquí con respeto a la comunidad. Sé que escuchar esto puede remover recuerdos o ansiedades. Si algo de lo que escuchaste te recuerda una experiencia propia, respira un momento y recuerda que aquí compartimos para entender, no para juzgar. Comparte en los comentarios cuál de estas historias te puso la piel de gallina o escribe la palabra noche seguida de una línea con tu experiencia breve. Si envías tu historia, empieza con «Yo viví» para que podamos identificarla fácilmente. Leer sus relatos no solo nos conecta, ayuda a construir futuros episodios y a entender patrones en lo que la gente vive de noche. Gracias por compartir con respeto. Ahora volvamos al siguiente relato porque aún falta la historia del taxista que vio sombras que no coincidían. Interludio. Quiero decir unas palabras sobre el canal y agradecer a la comunidad que nos envía relatos. Tenemos un pequeño libro con testimonios y estamos recibiendo fotos y notas que revisamos con cuidado. Esta historia llegó a través de Rosa y Enrique. Y muchas de las voces que escuchan ahora quizá la han vivido de forma parecida. Si quieres compartir algo, usa el formato que pedimos y etiquétanos. Agradezco a don Mateo, a Ana, a Luis, a Carlos y a Miguel por su honestidad. También agradezco a quienes nos han enviado pruebas, mapas y nombres de calles. Seguimos verificando y, cuando hay que hablar con un perito, lo hacemos con respeto. En algunas ocasiones hemos consultado a un veterinario para entender el comportamiento de perros que reaccionan a lo que los humanos no ven. El veterinario explicó que la visión canina detecta movimientos y olores que nosotros no percibimos, pero no puede decir si hay algo sobrenatural. Relato 3. La historia del taxista que recogió a 4 mujeres en una calle sin salida llegó a mí por boca de don Mateo y luego confirmó Luis en el taller. El taxista circulaba por la carretera Molino Viejo cerca de medianoche. Su radio estática empezó a reproducir una canción antigua en un idioma que ninguno entendía. Y en medio de una curva vio sombras que caminaban por la banqueta, pero cuyos pies no tocaban el suelo. A mitad del trayecto, la radio cambió y alguien susurró su nombre. Tenía la copa de la puerta manchada de polvo y un olor a leche cortada llenó el interior del taxi. A la vera, una fogata de camioneros iluminaba figuras que se desplazaban como si tuvieran otras reglas de gravedad. El taxista, llamado Héctor, me contó que las mujeres le pidieron ir hasta la calle Espino, pero al doblar encontraron la calle cerrada y una figura de bruja junto al portal que no correspondía a ninguna mujer conocida. Héctor dijo, «Al principio pensé que eran borrachas, que la carretera las había mareado». Una pasajera replicó, «Por favor, no nos dejes aquí, necesitamos llegar a casa». Héctor preguntó, «¿Dónde viven ustedes exactamente?» Una mujer respondió, «En la casa al final, donde nadie pasa». Héctor dudó y dijo, «No conozco esa calle, está en ruina». La mujer insistió, «Confía, por favor, confía». Héctor narró,
La radio empezó a cantar en un idioma raro y una voz dijo mi nombre. La mujer pequeña añadió, «Ella no es lo que parece, mira las sombras que no pisan». La conversación se extendió en la oscuridad, salpicada por el chisporroteo de la fogata y el sonido de ramas que golpeaban el techo del auto. El taxista sintió que alguien observaba desde el espejo retrovisor. El mecánico del pueblo, Luis, dijo que cuando revisó el taxi al día siguiente, encontró marcas de barro que subían por la puerta, como si algo hubiera intentado entrar, y una moneda en el piso que no pertenecía a la ciudad. Momento de tensión 3. La curva donde Héctor vio las sombras tenía una niebla que olía a hojas en descomposición. El taxi avanzó y las figuras comenzaron a contorsionarse. Sus sombras en el pavimento no correspondían a sus cuerpos, se estiraban, se multiplicaban y luego se encogieron. La radio ya no era música, sino un murmullo que decía nombres en voz baja. Héctor pisó el freno y el corazón le pegó a la garganta. En el espejo retrovisor vio por un instante una mano bajo la puerta del taxi, delgada y con la piel como papel. Fue un segundo, pero le bastó para arrancar a toda velocidad. Al llegar al taller, Héctor relató lo sucedido a Miguel y a Carlos. Miguel, que ya había tenido encuentros con perros que reaccionan sin explicación, aseguró que en la zona hay relatos de brujas que se alimentan de nombres. Carlos examinó el coche y encontró marcas en el techo y una pequeña moneda oxidada pegada a la alfombra del conductor. Héctor no volvió a conducir por esa ruta de noche. Relato 4. La última historia que les traigo es del taller donde trabajo a veces y donde vive Miguel, el velador que cuida una flota de camiones pesados. Miguel llegó con un perro flaco hace 2 inviernos, un animal que apareció una mañana en la puerta del taller y que, desde entonces, no dejó a nadie solo. El perro tenía una pata con cicatrices antiguas y los ojos nublados por la edad, casi ciegos, pero cada vez que algo extraño pasaba, el perro ladraba como si viera la sombra antes de que la sombra apareciera. En noches de lluvia, los techos crujían, había golpes, como si algo caminara arriba, y una vez alguien escuchó unas manos que raspaban el techo durante horas. Miguel y yo discutimos muchas noches sobre qué hacer. Miguel insistía en que había que cuidar al perro y encender la luz, porque la luz parece incomodar a lo que se arrastra en techos y en paredes. Un día, la máquina de grúa se quedó sin frenos, una reparación que nadie entendió. Carlos dijo que fue corrosión normal. Yo sé otra cosa. Miguel dijo, ese perro vino a nosotros por una razón, ocupaba protección. Yo comenté, a veces pienso que el animal siente lo que nosotros no podemos. Carlos añadió, revisé la grúa y no vi daño intencional, solo óxido. Héctor recordó, el perro aulló justo cuando intentaron subir al techo. Rosa preguntó, ¿y qué pasó con las huellas? Miguel respondió, las huellas eran como las de manos, no de pies. La conversación se fue tensando mientras el taller olía a aceite y café frío y las luces fluorescentes hacían sombras largas. El perro se sentó en la entrada, olfateó el aire y gruñó como si viera una puerta abierta en la pared. En una noche concreta, el perro ladró hasta quedarse afónico. Miguel subió al techo con una linterna y escuchó pasos que no eran de humano. Se asomó por la chispoteada y vio huellas húmedas que no respetaban la dirección normal de las tejas. Sentí un frío que me mordía la nuca. Miguel lanzó una piedra y algo cayó con un ruido sordo que sonó a dúctil. Por la mañana encontramos 2 marcas de manos clavadas en el techo. La puerta del taller, como si alguien hubiese intentado entrar y hubiera sido detenido. El perro, que antes había sido flaco, apareció esa mañana con el pelo menos erizado y con un brillo en los ojos que parecía decir adiós. Una semana después, el perro estaba muerto en la esquina, con una moneda oxidada entre las patas. Miguel lloró y dijo que el perro cumplió su labor. Epílogo. Un mes después de los sucesos del puente y del rancho, la comunidad comenzó a tomar pequeñas precauciones. Don Mateo dejó de pasar por cierta curva a la madrugada. Luis colocó cadenas y sal en los cimientos de la cocina de Ana, y Carlos reforzó las cerraduras del taller.
Yo seguía haciendo rondas y cada vez que cruzaba el puente miraba al agua con desconfianza. Sentía esa presencia en el centro de mi pecho, como una piedra fría que no se disuelve. Compartimos las historias y la gente comenzó a hablar de monedas, de manos y de sombras que no pisaban el suelo. Se notó una especie de vigilancia colectiva. Vecinos que antes dormían sin preocupaciones, ahora dejaban luces prendidas y perros en las puertas. La niña del rancho dejó de oír los golpes en la loza, pero empezó a soñar con la melodía que salía del pozo, una melodía que la hacía despertar llorando. Don Mateo me confesó que algunas noches le parecía escuchar música en la radio que nadie más oía. Esa primera fase fue de alerta y expectación, de ver a la comunidad unirse en pequeñas acciones para protegerse. Hubo noches en que patrullábamos en grupo, con linternas y con la grúa lista, por si había que retirar algo peligroso. Sentimos una seguridad precaria, como un puente temporal que se tensa cuando el río intenta romperlo. 3 meses después, las historias se habían convertido en leyendas locales. La gente contaba lo que había pasado como aviso para los demás. La abuela Ana enseñó a más familias a dejar monedas quemadas en las fogatas y a no mirar cuando el suelo golpea. Héctor cambió de ruta y fue el mecánico quien comenzó a organizar turnos nocturnos en el taller. Algunas noches el perro rescatado por Miguel seguía apareciendo en sueños de quienes habían estado cerca del barranco. Había menos apariciones concretas, pero más relatos de sensaciones. Olores a algas en la ropa, ruidos en los techos, monedas que aparecían en lugares improbables. Un grupo de jóvenes sugirió cerrar el acceso al puente en las noches de lluvia, mientras otros afirmaban que eso solo atraería la curiosidad y empeoraría las cosas. Un tercer mes trajo una mezcla de normalidad y recuerdo activo. Las monedas seguían apareciendo en las cajas de herramientas, en las fuentes de los patios, pegadas en tablones viejos. La policía local fue llamada en una ocasión y no encontró explicación. Levantaron imágenes pero sin pruebas concluyentes. Seguimos sin tener respuestas definitivas. 6 meses después, la vida imitó a la costumbre, pero con una sombra siempre presente. Yo seguí. De velador, recorrí las mismas rutas, vi amaneceres suaves y sentí la ciudad despertar. El arroyo volvió a su cauce regular, pero en noches de lluvia mi instinto aún me hacía evitar el puente. La comunidad implementó una norma no escrita: no dejar las puertas completamente abiertas después de las 9 de la noche y no cruzar la calle Espino. Las historias se integraron en la memoria del lugar, contadas en las sobremesas como advertencia y como testimonio. Hubo quien decidió marcharse, otros que renovaron cerraduras y perros guardianes. Miguel colocó una placa en honor al perro que protegió el taller. Y a veces, cuando enciendo la linterna para mis rondas, pienso en esa moneda oxidada que encontré una madrugada en la caja de herramientas del taller. La recuerdo porque la guardé en un cajón, la limpio y la dejo sobre la mesa de noche cuando la luna está llena. A veces me pregunta la gente si creo en brujas o en duendes. Yo respondo que creo en fronteras, en lo que pertenece y en lo que la corriente devuelve. Creo que el barranco y la mina tienen memoria y que a veces devuelven pedazos de esa memoria en formas que no entendemos. Si te pasó algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Si quieres que este canal siga reuniendo voces, suscríbete y comparte tu historia. Nos cuidamos entre todos y eso ha significado más que cualquier explicación. Buenas noches y cuida lo que hay bajo tus pies.